desarrollo de la audiencia, todo eso. ¿Qué es abuso aquí? Voy a consolidar. Este es el último punto que está conectado. Son tres. ¿Son sus escritos, señor fiscal? ¿De qué se trata? Sí, señor magistrado, tengo entendido de que ya han sido resueltos, uno de ellos con la resolución 3, pero hay un escrito que acabamos de presentar, en el cual, señor magistrado, si usted me autoriza, me puedo quitar el protector facial porque es bastante incómodo sobre todo que se está guardando ya la distancia correspondiente. Sí, es que en realidad creo que científicamente no ha quedado acreditado de que proteja más. Creo que no. Bien. Señor magistrado, habíamos solicitado a su digna judicatura que la presente se mantenga en la modalidad virtual, sin embargo ya su despacho ha resuelto con la resolución 3. Ahora bien, ponemos a su conocimiento que en la fecha se ha realizado la búsqueda en el registro de habilidad de abogados del Colegio de Abogados de Lima, en donde aparece que la abogada Juliana Araceli Loza Ábalos, con colegiatura 34.652, presenta como estado inactivo. En ese orden, como es deber de la Fiscalía, pone a conocimiento de usted que el artículo 286 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial refiere que no puede ejercer el patrocinio quien no se encuentre hábil conforme el estatuto del Colegio de Abogados, correspondiente según el artículo 286, numeral 2. En ese orden de ideas, pongo esto a conocimiento de usted. Previamente, esos dos escritos, entonces ya han sido atendidos, de los dos primeros que se ha dado cuenta. Sí, señor magistrado. Ya, correcto. El día de hoy nos han notificado con la resolución número 3 y en el segundo punto se da cuenta de que ha sido atendido. Ya, entonces al cargo de ingreso de MS Partes Electrónicas 10.720-2021 a conocimiento de la doctora Loza. Doctora. Señor, debe tratarse de algún tipo de error administrativo que estoy pidiendo la consulta en este momento porque siempre un tanto he procurado estar habilitada y pago anualmente todos los registros en el Colegio de Abogados. Debe tratarse por un tema esto de la cuarentena. Estoy pidiendo reporte al mismo y entenderá que yo vengo procediendo la defensa de la señora Fujimori más allá de esas cuestiones administrativas, pero ya he pedido la verificación correspondiente de este acto. Bueno, pero esa consulta, ¿cuándo lo ha hecho, señor fiscal? Señor magistrado, en la fecha se ha ingresado a las 12 horas del día de hoy al servicio de consulta de habilidad del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, y respecto de que debe ser un error administrativo, dice, sobre ello. Señor magistrado, el artículo que he dado cuenta, el 286, numeral 2, señala de que no puede ejercer la abogacía mientras no se encuentre hábil conforme al estatuto del respectivo colegio. En todo caso, estoy acreditando que la abogada, según la consulta en línea del colegio en el cual se encuentra registrada, establece que se encuentra en la condición de inactiva, es decir, inhabilitada para el ejercicio de la función. Pero no hay ninguna resolución al respecto. No tiene ese conocimiento, solo No es tengo esa consulta nada más. Es lo que yo no tengo conocimiento. ¿Usted manifiesta, doctora? Señor, que debe de haber algún error administrativo, sea en el ente o sea en la oficina. Yo ya estoy verificando eso porque siempre pago anualmente. No entiendo por qué el Por eso, reporte en ¿usted este manifiesta sentido. que está al día en sus cuotas o...? Sí, estoy pidiendo la verificación No, correspondiente. pero Siempre le pregunto a usted, doctora. No Sí, señor, más allá de lo de que usted esté haciendo la consulta o no, le pregunto. ¿Usted está al día, está habilitada? Siempre pago anual, señor. Algo debe haber sucedido en alguna cuestión administrativa. Precisamente para evitar Muy este bien. tipo de problemas lo hago de manera Correcto. anual. Correcto. No hay inconveniente. Continuamos con el desarrollo de la audiencia. Adelante, señor fiscal.
Se ha hecho presente defensa necesaria. ¿Dónde está? De manera virtual. A ver, póngale usted el micro, pues, para que sea presente. Sino que se había dispuesto en la resolución que se había convocado, entiendo, como defensa necesaria. Entonces, estando presente ya la doctora Loza, no es necesario. Doctora Ángela, ¿nos escucha? No se le escucha. No, no se le escucha. Sí, Agradecemos, doctora, la diferencia con el despacho. Muchas gracias. Gracias. Adelante, señor fiscal. ¿Cuánto tiempo va a requerir? 40 minutos, señor magistrado, probablemente un poco menos, pero voy a... 30 minutos, señor magistrado. 30 minutos, señor magistrado. Yo le ruego que, por favor. 20 minutos, señor magistrado. En todo caso, voy a... de la información. Bien. Gracias, señor magistrado. Exactamente, señor magistrado, porque lo que está solicitando el Ministerio Público a usted es el siguiente petitorio, que se revoque la comparecencia con restricciones de la acusada Keiko Fujimori Iguchi y consecuentemente se imponga la prisión preventiva por el plazo restante de 11 meses y 22 días que le resta por cumplir de la medida coercitiva. ¿Cuáles son los fundamentos? Es uno solo, es el incumplimiento de las reglas de conducta que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional le impuso a Keiko Fujimori como condición de excarcelarla. Por lo tanto, el primer punto que se va a analizar es brevemente la situación procesal de la acusada Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es acusada desde el 11 de marzo de este año por la comisión de los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, y se ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad. La acusada, Keiko Fujimori, fue excarcelada, y esto lo subrayo, a condición de que cumpla reglas de conducta. Señor magistrado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, con la resolución 81 del 30 de abril del año pasado, en el expediente 299-2017, incidente 36, justificó excarcelar a Keiko Fujimori por la pandemia del COVID-19 y a condición le puso. Es que son las mascarillas, señor magistrado. Disculpe usted, señor magistrado, pensé que no me podía escuchar porque son la doble mascarilla que nos han exigido en el ambiente. A condición de que cumpla las siguientes reglas de conducta. Obligación de no ausentarse de la localidad. La obligación de comparecer cada 30 días y el control biométrico. Tercero, la obligación de presentarse puntualmente ante las autoridades del Poder Judicial y o del Ministerio Público. Cuarto, la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros o a través de cualquier forma o medio tecnológico mientras no concluya el presente proceso. Y última, el abono de una caución económica ascendente a 70.000 soles. El siguiente tema es ¿por qué la Sala Penal de Apelaciones dicta comparecencia con restricciones? Y si damos una breve lectura, algunas líneas de los fundamentos 4.215 y 4.216 de las páginas 37 y 38
de la resolución de sala que he indicado, podremos determinar el fundamento. Brevemente, 4.215. Dice la sala: concluimos el análisis de este extremo impugnatorio señalando confluir en autos con información objetiva suficiente en grado de sospecha fuerte para sostener que nos encontramos frente a dos probables delitos, uno especialmente grave como el lavado de activos, con pluralidad de hechos que pudieran configurar ya sea un delito continuado o un concurso de delitos, lo que será esclarecido en la eventual etapa de determinación e individualización de la pena, y otro como la obstrucción de justicia, cuya gravedad, si bien es menos intensa, en concurso real de delitos conlleva la sumatoria de penas parciales. Fundamento 4.216. No es un dato menor a tomar en cuenta que en oportunidad anterior, a propósito del mismo requerimiento fiscal de prisión preventiva de fecha 18 de octubre de 2018, no obstante la decisión del Tribunal Constitucional del 25 de noviembre del año 2019 de anular las resoluciones de Ejecutoría Suprema que estimaron tal requerimiento, los magistrados de las tres instancias del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema, coincidieron al admitir que para el presente caso sí concurría el primer presupuesto material previsto en el artículo 268 del Código Procesal Penal, con lo cual concuerda este nuevo colegiado superior. Cierro la cita. En otras palabras, la Sala reconoce entonces que existen graves y fundados elementos de convicción que vincula a la acusada Keiko Fujimori con los delitos para dictar prisión preventiva, tan igual como usted lo consideró en la resolución 56 del 28 de enero del año 2020 al dictar la prisión preventiva en primera instancia. Sigo y doy lectura a este breves líneas del fundamento 4.4.7, literal 2 de la página 44 de la resolución de sala. Dice lo siguiente: el colegiado aprecia la corrección del razonamiento en atención a que la investigada afronta cargos por delito de obstrucción de la justicia, previsto en el artículo 409A del Código Penal, líneas más abajo. Configura un supuesto de riesgo de obstaculización, el cual podría ser razonablemente evitado con la imposición de restricciones previstas en el artículo 288 del Código Penal. Cierro cita. La Sala reconoce entonces que también existe peligro procesal, peligro de obstaculización para dictar prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori, tan igual como usted consideró en la resolución 56 del 28 de enero del año 2020 en primera instancia. En suma, en este primer punto, tanto en primera como en segunda instancia, hay plena convicción de que la acusada Keiko Fujimori merece la prisión preventiva. Tanto en primera y segunda instancia se ha señalado de que Keiko Fujimori representa un peligro procesal. Entonces, la pregunta que viene es: ¿por qué la Sala Penal de Apelaciones dicta comparecencia con restricciones? Y esto se encuentra detallado en los fundamentos 4.5.10, fundamento 4.5.11 y 4.5.13, páginas 44 y 48. Brevemente voy a dar lectura de estos fundamentos. 4.5.10. Amerita preguntarnos, dice la Sala, o se pregunta la Sala: ¿resulta necesario imponer la prisión preventiva, que es la más gravosa de las medidas de coerción personal, o será suficiente la medida alternativa aludida en párrafo precedente? La respuesta es negativa. No solo para evitar adoptar una medida innecesariamente gravosa y por ende excesiva, sino también para garantizar de mejor manera la finalidad procesal. Siguiente fundamento: en efecto, dado que la supuesta amenaza o inducción sobre testigos y coimputados se habría efectuado a través de terceros, según lo postula el Ministerio Público, el confinamiento de la investigada en un establecimiento penal no garantiza que ésta pudiera seguir utilizando a estos u terceros para amenazar o inducir a los referidos órganos de prueba. En cambio, la prohibición bajo apercibimiento de revocarse la medida puede conseguir mejores resultados. 4.5.3. Finalmente, en la coyuntura actual que nos encontramos en pleno brote de la pandemia del COVID-19, y bueno, adopta las decisiones para verla escarcelada. Es decir, en este punto, la Sala escarcela a la acusada Keiko Fujimori porque considera que en el contexto de la pandemia del COVID-19 se puede condicionar a la acusada al cumplimiento de reglas de conducta. Entonces, ¿por qué la Sala Penal de Apelaciones impone esas reglas de conducta antes mencionadas? La Sala lo justifica por la naturaleza de los delitos imputados y el modo en cómo se han cometido. Porque obligan a que la acusada Keiko Fujimori no se ausente de Lima, informe de sus actividades, se presente ante las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público, la prohibición de comunicarse, primero con sus coimputados, segundo con testigos y tercero con otros órganos de prueba, y el pago de causa. Algo concreto de esto, lo que la regla
del literal D. Sí. Vamos a lo concreto. Justo voy a ese punto. ¿Por qué la Sala Penal de Apelaciones impone esa regla de la prohibición de comunicarse? Debe quedar establecido, sin lugar a dudas, que la acusada, Keiko Fujimori, no puede comunicarse ni con sus coimputados, ni con testigos, ni con otros órganos de prueba. Lo antes mencionado debe usted llevar a la convicción, señor magistrado, que esta restricción fue impuesta cuando Keiko Fujimori se encontraba investigada. Pero al haberse formulado el requerimiento acusatorio y encontrándonos en etapa intermedia, existe plena convicción del Ministerio Público de que Keiko Fujimori es responsable de los delitos acusados. Certeza fiscal según la casación 760-2016. Por lo tanto, en el estadio procesal en el cual nos encontramos, subyace aún más el peligro de obstaculización. Por eso es que la sala, en la parte final del numeral 2 de la resolución 81 del 30 de abril de 2020, señala el apercibimiento, esto es, reglas de conducta que deberá observar la investigada bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Esto significa que ante el incumplimiento de la acusada Keiko Fujimori de cualquiera de las reglas de conducta, usted, señor magistrado, debe revocar la comparecencia con restricciones e imponer la prisión preventiva con el requerimiento que haga la Fiscalía. En ese orden de ideas, usted debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de los delitos que se ha acusado. Por lo tanto, ¿cuál es la regla de conducta incumplida por la acusada Keiko Fujimori? La acusada Keiko Fujimori sistemáticamente viene incumpliendo las reglas de conducta de no comunicarse con los testigos. Se lo presenté el 15 de mayo del año pasado, recepcionado por mesa de partes el 15 de mayo del referido año a las 5:21 horas. Se lo presenté el 9 de julio del año pasado con cargo de ingreso del escrito 3694-2020. Se puso en conocimiento de que Keiko Fujimori estaba incumpliendo las reglas de conducta. Sin embargo, nuevamente constatamos este incumplimiento de no comunicarse con los testigos, porque es un hecho público y notorio que se comunica con los mismos. Se está comunicando con Miguel Ángel Torres Morales y Lourdes Flores Nano. Respecto a Miguel Ángel Torres Morales, se ha presentado el acta en el cual se da cuenta que el 9 de junio de este año se ha visualizado a la acusada Keiko Fujimori comunicándose con el testigo Miguel Torres en una conferencia de prensa en que la acusada lo presentaba como abogado y vocero político de la persona jurídica también procesada, Partido Político Fuerza Popular. Keiko Fujimori tiene conocimiento que Miguel Ángel Torres Morales es testigo de la Fiscalía, por cuanto ha sido ofrecido en esa condición con la acusación fiscal. Está en la página 11.979. Es el testigo número 595. La notificación de la acusación se dio con la resolución 3 del 4 de junio del año 2021, que es anterior a este evento. Es más, en la declaración a nivel de la Fiscalía de Miguel Ángel Torres Morales, del 3 de septiembre del año 2020, participó la abogada de Keiko Fujimori, la aquí presente Juliana Loza Ábalos. Respecto a Lourdes Flores Nano, Respecto, ¿cuándo él declaró? Él ha declarado el 3 de septiembre del año 2020. Estuvo presente. Sí, la abogada Juliana Loza. He presentado el acta de declaración también. Tenía conocimiento de su abogada, e incluso la acusación se menciona
que Miguel Torres Morales es testigo ofrecido por la Fiscalía. Con la resolución 3, es anterior a este evento, se le está notificando. Lo de Lourdes Flores Nano tiene la similar característica, porque el 17 de enero del año 2021 se ha visualizado a través del acta de búsqueda de información que en una conferencia de prensa la acusada Keiko Fujimori presenta a la testigo Lourdes Flores Nano como abogada de la persona jurídica procesada, Partido Político Fuerza Popular. Nuevamente, Keiko Fujimori. El acta es del 17 de junio de este año, señor magistrado, y el evento también es de la misma fecha. La acusada Keiko Fujimori tiene conocimiento que Lourdes Flores Nano también es testigo. ¿Por qué? Porque ha sido ofrecido con la acusación. La acusación. Exactamente, señor magistrado. El evento de la notificación ha sido anterior a estos eventos o a estos hechos en los cuales se manifiesta a través de las muestras fotográficas que se ha acompañado a su digno despacho, en donde aparece Keiko Fujimori, tanto como el testigo Miguel Torres Morales, como con el testigo, o la testigo, Lourdes Flores Nano. En la acusación está en la página 11.915, es el testigo 289, en el que aparece Lourdes Flores Nano. Declaración a nivel de la Fiscalía del 5 de marzo del año 2019 de Lourdes Flores Nano, también participa la abogada defensora aquí presente, Juliana Loza Ábalos. En ambas declaraciones está participando como abogada defensora de Keiko Fujimori Iguchi. Ahora bien, ¿por qué señalamos que ambos testigos son testigos de la Fiscalía? Porque se está acusando a Keiko Fujimori por jefaturar una organización criminal que se ha dedicado al blanqueo de activos ilícitos en el contexto de las campañas electorales 2011 y 2016. Y en ese contexto, pues se han realizado otros actos como obstrucción a la justicia, interferencia de los testimonios, afectando la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Ministerio Público, entre otras conductas. ¿Por qué se está ofreciendo a Miguel Ángel Torres Morales? Por el tiempo solamente voy a mencionar cuáles son los folios de la acusación en los cuales hacemos referencia en el sustento fáctico por el cual Miguel Torres Morales tiene que declarar en el juzgamiento. Folio 352. Pero eso ya, ¿qué pertinencia tiene, doctor? Señor magistrado, en todo caso, está ofrecido en la acusación, es lo que quería decir. Y en el caso de Lourdes Flores... Sí, quería preguntarle, del 15 de mayo del 2029 y de julio del 2020, ¿qué es lo que había sucedido en estas fechas? ¿Está requerido? A ese punto voy, señor magistrado, si usted me permite. Si usted me lo permite, justamente quiero llegar estableciendo un poco la base de lo mismo. Si usted me lo permite. Bueno, y Lourdes Flores Nano es otro de los candidatos que recibe dinero de parte de Odebrecht en las campañas políticas. Entonces, ¿qué es lo que se está visualizando o determinando acá? El incumplimiento de reglas de conducta, que es sistemático, y se determina una conducta desafiante, con esa palabra, desafiante, término que lo extraigo de la sentencia del Tribunal Constitucional 3602-2013-PC/ATC. Porque no solamente en ese evento que he mencionado se presenta la acusada Keiko Fujimori con el testigo Miguel Torres, sino también el 10 de junio del año 2021. Y en esa presentación pública... Primero fue el 9, y luego se vuelven a presentar el 10 de junio, es decir, al día siguiente. Vamos, 2 oportunidades en las cuales ya estamos advirtiendo la presencia o la comunicación entre la acusada Keiko Fujimori y el testigo Miguel Torres. Es en esa presentación pública que el testigo señala de que ha estado acompañando a Keiko Fujimori, no el día de ayer, mencionado con referencia al día 9, sino durante un lapso de tiempo importante con la acusada Keiko Fujimori. Ahora bien, el 19 de junio del año 2021, en el caso de Lourdes Flores Nano, se vuelve a presentar
conjuntamente con Keiko Fujimori. Es un hecho público y notorio que en esa presentación pública, Lourdes Flores Nano le señaló al jefe de la OMPE que no se porte como un ladrón. En ese evento estuvo Lourdes Flores Nano, estuvo la acusada Keiko Fujimori. Por eso es que señalo de que es desafiante la conducta de Keiko Fujimori con el proceso. Ahora bien, a su pregunta, señor magistrado, que lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Cuál va a ser el argumento que podría postular la defensa? Y esto lo traigo a colación porque en esa presentación pública del 10 de junio se presentó no solamente Keiko Fujimori, la abogada Juliana Loza y el testigo Miguel Torres. En esa presentación, la también acusada y abogada Juliana Loza referenció lo siguiente. La determinó que el motivo de esta regla de conducta era de evitar la comunicación con aquellas personas que eran considerados supuestos aportantes simulados. Esta es la resolución que emitió en julio del año 2020 la Sala Penal Nacional ante un pedido nuestro de aclaración. El argumento entonces es que la prohibición era para comunicarse con falsos aportantes. Es lo que va a plantearle usted la defensa. ¿Y cuál es el sustento que le va a traer a usted? La resolución 84 del 24 de julio del año pasado, que es un auto de aclaración de la segunda Sala Penal de Apelaciones. Entonces, Fiscalía hace la siguiente pregunta. ¿El auto aclaratorio puede modificar la resolución 81 del 30 de abril del año 2020 que escarcela a Keiko Fujimori y le impone reglas de conducta? Consideramos a nivel de la Fiscalía que no. Porque si los jueces superiores que dieron ese auto aclaratorio, Carcausto Calla y Medina Sala, hubieran modificado las reglas de conducta con un auto aclaratorio, señor magistrado, con todo el respeto que se merecen los jueces superiores, podrían ser pasibles de una denuncia penal por prevaricato, por afectar el artículo 124, numeral 2 del Código Procesal Penal. Y revisemos entonces esa decisión del auto aclaratorio que está en la página 5, que en la parte final dice: se aclara la resolución 81 de que la prohibición impuesta es que la investigada Keiko Fujimori no se comunique con imputados, testigos u otros órganos de prueba, sea de forma personal o por intermedio de terceros o a través de cualquier medio de forma o medio técnico. No incluye, esto es lo importante, a Keiko Fujimori, Sachi Fujimori, Susana Iguchi, Marvito, ni a su abogada Juliana Loza. ¿Y usted pidió algo en contra de esa resolución que se aclare? No, a eso voy. Quien ha solicitado esa aclaración fue la abogada. Por eso, pero si usted estimaba de que eso estaba siendo modificado... No ha modificado nada, señor magistrado. Precisamente es lo que yo digo. ¿Y entonces a dónde lleva el argumento de que se hubiesen modificado entonces? No, si la defensa le plantea a usted esa posición, la defensa puede plantearle, como lo ha dicho públicamente, la sala modificó la decisión de la resolución 81 a través de un auto aclaratorio. Lo que yo le vengo a decir a usted, si en caso la defensa señalase que con ese auto aclaratorio se modificó la resolución 81, eso no es cierto. Ya se está usted adelantando, doctor, a lo que le puedan contestar. Eso en todo caso le pediría que lo diga en la réplica. Yo quiero finalizar y usted también, por favor. El Código Procesal Penal establece: si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida de usted. ¿Cuándo la ha requerido, señor fiscal? Ese es otro, entiendo, argumento que se puede postular. Bueno, yo le hago la pregunta de acuerdo al código, no al argumento que usted supone que puede hacer la señora abogada. Nosotros hemos solicitado a su judicatura el 15 de mayo del año 2020. Hemos solicitado el 9 de julio del año 2020. ¿Qué han solicitado? Precisamente que se haga efectivo un apercibimiento por incumplimiento de reglas. ¿Y qué se ha resuelto? Señor magistrado, en todo caso solicito que se dé cuenta al personal ausente
auxiliar jurisdiccional para ver cuál ha sido la respuesta que se ha obtenido de parte de la decisión de su digna judicatura. Se ha presentado escritos del 15 de mayo y 9 de julio de 2020. ¿Qué es lo que se haya? ¿No le han notificado? ¿Usted le ha notificado, doctora? ¿A usted no le notificaron tampoco? Tampoco, señor magistrado. Tampoco hay algún requerimiento del señor fiscal. Por favor, de eso, averigüe usted. 15 de mayo y 9 de julio del 2020. En el incidente 36, entiendo. Sí, y si usted gusta, el primero ingresa por mesa de partes, 15 de mayo del 2020 a las 5:21, y el segundo ingresa con cargo de ingreso escrito 3964-2020. No, el 1 de mayo. 15 de mayo del 2020 a las 5 de la tarde con 21 minutos. Número de cargo. No, no hay, porque en ese momento se estaban ingresando no por el SINOE, sino a través de los correos electrónicos por la época de la El pandemia. 9 de julio. Es que el cargo de ingreso escrito 3964-2020. 3964. El 15 de mayo, 9 de julio, 3964. A ver, ve usted en el sistema, por favor. Ya. Si usted me permite, voy a justificar en todo caso este aspecto. La Fiscalía plantea que no es necesario, señor magistrado, que su despacho haya dictado este apercibimiento. ¿Por qué? Porque la sala penal, en la parte final del numeral 2 de la parte decisoria de la resolución 81, señala lo que ya he dado cuenta: reglas de conducta que deberá observar la investigada bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y dictarse prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. No ¿En establece, qué parte dice usted de la resolución? en la resolución 81, en la parte final del numeral 2 de la parte resolutiva, señor magistrado. Esto lo de reglas de conducta que deberá observar. La parte ¿Nada? final, sí, A eso se refiere. reglas de conducta que deberá observar. De la lectura de la resolución judicial no estipula apercibimiento del Ministerio Público. Señala que el incumplimiento en sí de las reglas de conducta es bajo apercibimiento de imponerse la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el peligro de obstaculización es alto, evidenciado en la acusada Keiko Fujimori. Usted también lo señaló así en el fundamento 15 de la página 6 de la resolución 104, cuando usted señala: se debe recordar que la Sala Superior determinó que en el presente caso el peligro de obstaculización era patente. La Sala determinó, por lo tanto, que el apercibimiento está en la resolución 81. Sin embargo, si se atiende ese supuesto de que la Sala habría ordenado un apercibimiento previo por parte del Ministerio Público, como usted dará cuenta, no existe en la resolución de Sala, surgen los dos siguientes supuestos, que entiendo ameritará una respuesta de su judicatura. ¿Por qué no es suficiente el pedido, el presente pedido que realiza la Fiscalía para revocar la comparecencia con restricciones, como lo ha establecido la Sala Penal de Apelaciones? Segundo, ¿por qué no es suficiente los pedidos que había realizado la Fiscalía el 15 de mayo y el 9 de julio del año pasado, poniendo en conocimiento precisamente el incumplimiento que venía ya realizando la acusada Keiko Fujimori? En ese orden de ideas, atendiendo a la dirección de la presente audiencia, en conclusión, solicitamos que, atendiendo a las restricciones impuestas por el propio Poder Judicial y que la acusada Keiko Fujimori ha incumplido las mismas restricciones, es que se respete la resolución 81 y se ordene la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Eso sería todo, señor magistrado. Espero haber brindado la información en el tiempo establecido. Sí, ¿lo puede ver? O se lo mandamos a usted por correo. Doctora, adelante. Gracias, señor magistrado, señor fiscal. En primer lugar,
quiero empezar a agradecerle al despacho y al sistema de justicia por habernos permitido que esta audiencia sea de manera presencial y poder sustentar nuestros argumentos de defensa. Mi presencia en esta audiencia, y sobre todo de la señora Keiko Fujimori, es evidencia el total respeto creo que ahí ayuda. Nuestra presencia, le decía, señor magistrado, que evidencia y demuestra una vez más el total respeto y sujeción al proceso que tenemos, pero sobre todo respeto al sistema de justicia penal, más allá que en algunas oportunidades, algunas de las resoluciones que se hayan emitido no hayan sido a favor de nuestra posición. Y estamos aquí hoy para reafirmar nuevamente, como siempre lo hemos hecho, la decisión de la señora Keiko Fujimori de seguir colaborando con la acción de la justicia, como siempre lo ha venido haciendo durante estos casi ya 21 años. La señora Fujimori no ha intentado en ningún momento obstruir a la justicia, mucho menos su conducta implica un riesgo procesal. Tal es así, señor magistrado, que todo lo contrario colabora y seguirá colaborando siempre en las investigaciones y en los procesos penales que se les puedan enfrentar. ¿Por qué nosotros solicitamos, señor magistrado, aquí como pretensión principal que se declare la improcedencia del requerimiento del Ministerio Público por falta de requisitos de procedibilidad? ¿Y a qué nos referimos? Puntualmente al artículo 287.3 del Código Procesal Penal, que exige que en caso se quiera o se requiera este tipo de pretensiones de parte del Ministerio Público, se exige un previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, a fin de que se revoque la medida. Por tanto, esta revocatoria no es automática, es indispensable que exista un apercibimiento previo expreso al imputado, sea por el fiscal, que en este caso no ha existido, o sea por vuestro despacho, que en este caso tampoco ha existido. Y eso no lo decimos nosotros. De hecho, ya la Corte Suprema, en la Casación 1412-2017 del 24 de enero del 2018 y la Casación 119-2016 ANCAS del 6 de abril del 2018, en los respectivos fundamentos, exigen como uno de los presupuestos necesarios que en este caso tenga que darse el apercibimiento previo. Dicen una de ellas, no opera automáticamente, pues se prevé la necesidad de un requerimiento previo al imputado para tal efecto, dice aquí, lo cual implica cierto grado de tolerancia respecto al incumplimiento de las reglas de conducta. ¿Ha existido aquí un apercibimiento previo? La respuesta es no. Ni de parte del fiscal, en ninguno de los requerimientos dirigidos hacia nosotros, ni de parte de su despacho. ¿Y por qué es ello, señor magistrado? Porque no ha existido el incumplimiento de alguna de las reglas de conducta. Nunca hemos sido notificados de requerimiento o resolución de apercibimiento. Y los casos que hace referencia al señor fiscal tampoco lo son. De hecho, se ventilaron mediáticamente, pero muy puntualmente, en este caso, no implicaban de manera alguna el quebrantamiento de las reglas de conducta que le habían sido impuestas a la señora Keiko Fujimori. Y aquí, algunos otros casos que no los voy a citar, que también exigen en estas circunstancias ya la línea jurisprudencial, no solo de la Corte Suprema, sino de múltiples organismos, en este caso el sistema de justicia, la necesidad del requerimiento previo para poder imponer una regla de conducta. De hecho, incluso, hay un precedente también aquí, donde el propio fiscal también interviene en este caso, que incluso la sola imposición del apercibimiento previo requiere de una audiencia. Y en este caso no solamente no ha habido incumplimiento de reglas de conducta, no ha existido una audiencia para definir si es que se impone o no un apercibimiento previo, sino es que no ha existido propiamente un apercibimiento previo que implique, si es que pese a estos apercibimientos previos, no, o se insiste en una supuesta inconducta de incumplimiento, se pudiera revocar la comparecencia con restricciones e imponer la prisión preventiva. Nada de eso ha existido. Y esta circunstancia, en este antecedente jurisprudencial, lo conoce el señor representante del Ministerio Público porque él también interviene en este caso. Pero hay un dato más adicional, porque el señor fiscal menciona en el requerimiento escrito, y también lo ha mencionado en esta audiencia, que existe por parte de mi patrocinada un incumplimiento sistemático de las reglas de conducta. Y eso es falso, porque por el contrario, la señora Fujimori viene cumpliendo fielmente cada una de las reglas de conducta que en su momento le impuso la Sala Penal Nacional en la resolución número 81, que revocando la prisión preventiva le impuso la comparecencia con restricciones. ¿Y a qué nos referimos? 5 son las reglas de conducta que la señora Fujimori viene cumpliendo fielmente desde el mayo del año pasado, desde el momento en el cual recuperó su libertad. Y vamos a ver, señor magistrado, cómo ella viene cumpliendo estas resoluciones.
Primera regla de conducta, la de no ausentarse de la localidad. Y en este caso, nosotros, cada vez que hemos necesitado que mi patrocinada pueda ausentarse de la localidad de Lima Metropolitana, así vaya al Callao o a Lima Provincias, hemos solicitado los permisos correspondientes, hemos esperado fielmente cada una de las resoluciones Pero judiciales. estamos viendo las otras. Sí, solamente... Específicamente esta. Solo quería mostrarle cómo mi patrocinada ha cumplido cada una de las 5 reglas de conducta y no era cierto lo que dice el fiscal que no las ha cumplido. El despacho autorizado. Así es. Los informes que le damos a su juzgado, el sistema biométrico, cada vez que nos cita, la caución pagada y la regla de conducta en cuestión. La regla número 4. Y en efecto, nosotros solicitamos una aclaración en su momento a la Sala Penal Nacional. Y no es correcto, como dice el señor fiscal, que la resolución 84 aclaratoria, pedido nuestro, modifica la resolución 81, que revoca la prisión por comparecencia. No, porque entendida en un sentido técnico, en esencia la resolución, lo que hace es aclararla. Y aquí la resolución de la Sala es muy puntual, porque en esta resolución 81, emitida el 22 de julio del año 2020, dice aquí que esta regla de conducta, la número 4, se dictó teniéndose en consideración el peligro de obstaculización de la investigación alegado por el Ministerio Público. ¿Y por qué lo dijo eso? Porque en este caso, la imputación concreta por obstrucción de la justicia, que es el motivo por el cual se impone esta regla de conducta, radicaría en que habría instigado a abogados para que mediante amenazas impidan o obstaculicen a que determinadas personas que serían consideradas por la imputación fiscal como falsos aportantes a las campañas políticas presten testimonio en el proceso. Punto 3.2 de la resolución 84. Ese es el sustento de la imputación o de la imposición, mejor dicho, de la regla de conducta número 4. Y bajo este razonamiento, señor magistrado, en el punto 3.3, la Sala, a un pedido nuestro de aclaración, teniendo en consideración que su señora madre y sus hermanos eran testigos en esta causa también, precisamente bajo ese razonamiento la Sala consideró que en tanto ellos no tenían la calidad de falsos aportantes, por tanto no se justifica la prohibición impuesta a la investigada. Este es el razonamiento que ha establecido la Sala, aclarando, como el nombre lo implica en la resolución 84, una resolución aclaratoria a la regla de conducta impuesta. No la ha modificado, la ha aclarado. Y este es el sentido que establece la Sala Penal Nacional. De hecho, señor magistrado, en enero del año pasado, a través de un escrito presentado a vuestro despacho, nosotros también, en este caso, solicitamos a su despacho tenga en consideración la aclaración que había realizado la Sala Penal Nacional a través de la resolución número 84 del 22 de julio del año 2020. Perdón, enero del 2021, señor magistrado, enero del 2021. Por esas consideraciones, nosotros solicitamos, como pretensión principal, sea declarada improcedente. Como pretensión secundaria, solicitamos que sea declarada infundada por estos argumentos. Primero, porque no se ha incumplido regla de conducta de prohibición de comunicarse con testigos ni con otra persona, porque no existe peligro procesal y sobre todo, y lo más importante, porque la medida no es proporcional en este caso. A lo primero, señor, ¿cuál es el propósito de las reglas de conducta? En resumen, resguardar el proceso, la continuidad del proceso, que el proceso no se vea interrumpido. Ese es el propósito de la imposición de una regla de conducta. Y no lo dice solamente la Corte Suprema o esta defensa, lo dice la propia Sala Penal Nacional en la resolución número 81 de abril del 2020, cuando revoca la prisión preventiva e impone las reglas de conductas. Y aquí está, en este punto, dice, en atención a que la investigada afronta cargos por obstrucción a la justicia, por supuestamente haber instigado para que mediante amenaza, impida u obstaculice se presten los testimonios de las personas que aparecerían como aportantes, así como se les induzca a prestar falsos testimonios, configura un supuesto de riesgo de obstaculización, el cual podrá ser razonablemente evitado con la imposición de restricciones previstas en el 288. Una vez más, a través de la resolución 81 y luego aclarada o precisada para mejor entendimiento a través de la resolución 84, reafirma que el propósito de la regla de conducta número 4 tiene relación directa en su esencia con la imputación de obstrucción a la justicia, en tanto tendrían que ver con la supuesta variación o no de las declaraciones de aquellos testigos que eran considerados aportantes simulados o falsos aportantes bajo la tesis de la Fiscalía.
Los casos que nos trae a colación. El caso del señor Miguel Ángel Torres. No vamos a discutir aquí, señor magistrado, en tanto son hechos de público conocimiento estas apariciones mencionadas por el señor fiscal. En primer lugar, el señor Miguel Ángel Torres no tiene la condición de aportante simulado o falso aportante en el esquema del Ministerio Público. En segundo lugar, no es alguien que sea considerado que tenga relación con un aporte simulado o con un falso aporte. Es más, el testigo, ¿cuál es el propósito, señor magistrado? ¿Por qué la Fiscalía citó al señor Miguel Ángel Torres a declarar? No lo citó a declarar por una cuestión relacionada a los aportes, ni a la campaña, que es la esencia de la imposición en la resolución 81, aclarada y precisada en la resolución 84. No. ¿Por qué lo llama? Lo llama en el marco de su labor parlamentaria, al fin de que precise respecto a unas iniciativas legislativas que ni siquiera llegaron a la condición de proyecto de ley para poder modificar el Código Penal o determinadas normas del Código Procesal Penal. Las comunicaciones que han tenido en común son de carácter estrictamente político y académico. A tal punto, señor magistrado, que ni en esta audiencia, ni en el requerimiento fiscal escrito que presenta el señor fiscal, no evidencia algún otro propósito distinto. ¿Qué es lo que se evidencia? Por el contrario, ¿cuál ha sido la participación en común? Su participación académica a través de la Escuela Naranja, que es un proyecto académico propio del Partido Fuerza Popular, y su condición de vocero en la campaña, y además en defensa de los votos ante las irregularidades que se han venido denunciando últimamente a raíz de la segunda vuelta electoral. Y lo que más nos llama la atención, ¿por qué si el señor fiscal, sabiendo que el señor Miguel Ángel Torres tenía estas condiciones desde mucho antes, porque recién a partir del 9 de junio es que pone en conocimiento de su despacho estas circunstancias? Y ahí está la foto. No está nada relacionado al proceso. Lo que tiene que ver es su defensa en tanto vocero frente a las irregularidades que se han venido presentando en la segunda vuelta electoral. Y una precisión, señor magistrado, cuestión que en verdad no es de esta audiencia, será el momento de control de acusación. Pero aquí está. ¿Su patrocinada sabía que él era testigo? Bajo la condición de los proyectos de ley, señor magistrado, cuando recientemente aquí se nos ha notificado la acusación. Es más, no, insisto, no vamos a discutir la acusación porque no es una cuestión, pero aquello que está contenido en las hojas 11.979 es erróneo. Y eso lo discutiremos en su momento. Quizás habrá un error de tipología, se habrán equivocado en llenar, no lo sé, porque el señor Miguel Ángel Torres tampoco tiene que ver en su declaración con la ley de alimentación saludable de niños y niñas y adolescentes, octágonos y circunstancias precedentes y concomitantes. En absoluto. En absoluto. Pero insisto, esa es una condición que no la vamos a discutir aquí, porque no tiene relación ni con la declaración que dio anteriormente, ni con la que le podría dar. Las participaciones del señor Miguel Ángel Torres anteriormente. La Escuela Naranja y su participación como en el equipo técnico a raíz del debate presidencial en la ciudad de Arequipa. Totalmente públicas en las redes sociales de mi patrocinada, nada oculto, nada secreto. Es más, las actas que presenta el propio fiscal ante su despacho. ¿De esas reuniones tenía conocimiento la Fiscalía? Son públicas, señor magistrado, televisadas todas en vivo y en directo a nivel nacional, en las redes sociales por todos los medios de comunicación. Es más, todos los medios de comunicación han cubierto la campaña electoral. Y en todos ha estado la participación del señor Miguel Ángel Torres. Es algo que ha sido públicamente de conocimiento a nivel nacional e internacional. Y no desde el 9 de junio, desde hace mucho tiempo atrás. Desde hace mucho tiempo atrás. Es más, si usted revisa, señor magistrado, el acta de búsqueda de información presentada por la propia Fiscalía, se va a dar cuenta que los diálogos, en este caso de la conferencia de prensa, son de carácter político. La propia transcripción que presenta la Fiscalía en su despacho. Pero la resolución, cuando usted pide aclaración, ¿dice eso? O sea, ¿por qué hace usted la distinción ahora? La hicimos desde un momento inicial, señor. Por eso pedimos la aclaración. Y en nuestro pedido de aclaración precisamente tenía ese propósito, a tal punto que la resolución... ¿A qué parte ha citado de la resolución cuando usted dice que solo los falsos, de los que habrían sido falsos aportantes? Se la vuelvo a presentar, señor. 3.2 y 3.3. No, había uno con dos I, esa. Esta de aquí.
Es la resolución. ¿Qué considerando? Es la resolución que revoca, esta no es la aclaratoria, señor, esta es la resolución que revoca la prisión preventiva por comparecencia con restricciones. Es la primera, la que impone la medida. Ahí está la esencia de esta cuestión. La que impone la medida. No estamos hablando de la resolución aclaratoria, estamos hablando de la que impone la medida de comparecencia con restricción. Ahí se configura un supuesto de riesgo de obstaculización. Así es, señor. Estaba determinado el peligro de obstaculización. A raíz del tema de la imputación por delito de obstrucción, en tanto tenía la condición de los testigos que tendrían relación con la simulación de aportes, no con otros. Adelante. El segundo punto que ha mencionado el señor fiscal, señor magistrado, y tiene relación aquí con el caso de la intervención de la señora Lourdes Flores Nano. La misma circunstancia. La señora Lourdes Flores Nano no es un testigo referido a los aportes al Partido Fuerza Popular o Fuerza 2011. Tampoco es una testigo considerada aportante simulado por parte de la Fiscalía. Y las comunicaciones que han tenido en común, nuevamente, y es de público conocimiento a través de las conferencias de prensa y las participaciones políticas públicas, han sido con carácter político, con la finalidad de ¿qué? De exponer la defensa de los votos de los ciudadanos y denunciar las irregularidades en el proceso electoral a raíz de esta segunda vuelta electoral. No otro, a tal punto que la propia Fiscalía en este caso precisa su pertinencia y conducencia. Segundo punto, señor magistrado, ¿existe peligro procesal? Desde luego que no. No me voy a detener en las referencias jurisprudenciales, pero sí me voy a detener aquí en los propios pronunciamientos emitidos en este caso por el juzgado y por la Sala Penal Nacional e incluso por la propia Fiscalía, en la cual determinan que en este caso los peligros o no existen o han decaído. Y me concentro en lo que dice la propia Fiscalía. Disposición Fiscal 214 del 20 de enero del 2021. ¿Qué dice? Conforme al estado actual del proceso y estando que no se evidencia circunstancias de peligro grave en la presente investigación. Disposición Fiscal 223 del 3 de marzo del 2021. El propio fiscal, ¿qué es lo que dice? Conforme al estado actual del proceso y estando que no se evidencia circunstancias de peligro grave en la presente investigación. Y nuevamente en el expediente, en este caso, en el incidente 138, en la cual también el peligro no es actual al no haberse aportado evidencia por parte del Ministerio Público de que dicha obstrucción continúe en la fecha en que se emitió la resolución. ¿Qué más, señor magistrado? Incluso en este caso, en su requerimiento, y lo ha declarado también en este caso, alega que una supuesta intimidación, o al menos en uno de los requerimientos escritos que nos han mostrado. Y señor magistrado, por el contrario, el propio vocero de Fuerza Popular, el señor Miguel Ángel Torres, ha establecido en este caso que en absoluto tenemos nada que ver con eso y por el contrario demandamos plenas garantías. Me detengo en los últimos, señor magistrado, para ir cerrando y estando dentro de mi tiempo. ¿Por qué en este caso la medida no es proporcional? Y no resulta proporcional, señor magistrado, porque no se presenta aquí las tres condiciones básicas que demanda el principio de proporcionalidad. Primero, no supera el examen de idoneidad. El requerimiento fiscal, en este caso, que pretende restringir o limitar la libertad de la señora Keiko Fujimori, pretendiendo con el único argumento de supuestas comunicaciones con los señores Miguel Ángel Torres y la señora Lourdes Flores Nano. Lo que aquí es pertinente, señor magistrado, que vuestro despacho tenga en consideración a fin de poder determinar si se supera o no el examen de idoneidad, es que en este punto se debe analizar si el propósito de restringir la libertad de la señora Fujimori ayuda o no al desarrollo y al fin que cautela la esencia del proceso penal. Esto es, si imponiendo esta medida, esta resulta ser idónea para poder cautelar la consecución del proceso penal. Y como lo hemos venido diciendo, las intervenciones o las comunicaciones que da cuenta el señor representante del Ministerio Público, más allá de las causales de improcedencia, sin el previo requerimiento, lo cierto es que escapan a cualquier magnitud al escenario del desarrollo del proceso penal. Son consideradas, y es evidentemente por ser de público conocimiento, actividades de carácter político. Y hasta donde tenemos conocimiento, porque no existe resolución en contrario, la señora Fujimori no está limitada en ejercer actividades de carácter político. La segunda cuestión, incluso hay que tener en consideración que la petición de parte del señor representante del Ministerio Público no supera el test de examen de necesidad.
¿Por qué, señor magistrado? Porque se pretende imponer, en este caso, esta medida o revocar e imponer la medida de prisión preventiva, más allá de que en este caso no equilibra con la esencia misma del objeto del proceso, pero no resulta ser necesaria. Ha de tenerse en cuenta, y no vamos a explayarnos en esto, pero la medida de prisión preventiva es una de las más graves y de las más altas. Y en este caso, por supuestos incumplimientos, que no son tales como le vengo explicando, y que mayor aún no satisface las condiciones legislativas establecidas en el artículo 287.3 del Código Procesal Penal, esto es, porque el propio Ministerio Público no ha exhortado, no ha requerido previamente un apercibimiento a la señora Fujimori, sino porque vuestro despacho tampoco lo ha hecho. Y más allá de las conductas que en ese caso reclamaba. Y finalmente, señor magistrado, porque en este caso tampoco supera el examen de proporcionalidad propiamente dicho, esto es, el recorte o privación de la libertad de mi patrocinada, en este caso se vería seriamente perjudicado en tanto la medida o la afectación que estaría reclamando el Ministerio Público escapa a todas luces con el objetivo principal del proceso penal de cautelar la realización o la consecución del mismo. Y aquí un punto central, señor magistrado, la Fiscalía no ha acreditado ante vuestro despacho, en este momento, ni por escrito, ni por oral, que han existido comunicaciones que afecten o obstruyen, en este caso, el proceso. Ninguno. ¿De qué manera, señor magistrado, las comunicaciones o las intervenciones públicas con el señor Miguel Ángel Torres, o las intervenciones que han tenido con la señora Lourdes Flores Nano, públicas, televisadas todas, conocidas por todo el país y por el extranjero, desde luego, perturban el proceso? ¿Cómo estas intervenciones perturban el proceso? Eso es lo que el Ministerio Público debió haber acreditado en este momento y definitivamente no lo ha hecho. Como podrán observar, señor magistrado, señor juez, consideramos que tenemos en este caso argumentos y razones suficientes para que vuestro despacho rechace el pedido del Ministerio Público y la declare improcedente y cuando no infundada por carecer de todo sustento. Señor magistrado, pero más allá de estos argumentos, la decisión solamente es suya. Y estamos aquí, como siempre, presentes y firmes para recibirlo, sea cual sea, en este caso, la respuesta que ustedes nos puedan dar. Más allá, en este caso, señor magistrado, de las circunstancias y los resultados electorales. La señora Fujimori siempre ha manifestado y ha evidenciado ante usted y ante todos los organismos jurisdiccionales su total sujeción al proceso y respeto al sistema de justicia penal. Y por eso estamos aquí hoy presentes ante usted para decirle firmemente que ante la inexistencia de los presupuestos legales del 287.3 y ante la inexistencia del riesgo procesal, ante la inexistencia de elementos concretos que debió haber traído ante su despacho el señor representante del Ministerio Público de cómo estas intervenciones como el señor Miguel Ángel Torres y la señora Lourdes Flores Nano pudieran quebrar el proceso. De eso no hemos escuchado absolutamente nada y eso era lo que debiera de exigirse en este momento. Por eso y todas las consideraciones, señor juez, solicito que la medida sea totalmente rechazada. ¿Dónde está lo que ha recaído en estos escritos? En este, el 15 de mayo, 9 de julio. El primero del 2004, el escrito está aquí. Pero la resolución, Es el último que lo voy a sacar. El último escrito es el 34. ¿Qué quiere la resolución que guarda relación con el escrito? por eso, mire. Yo quiero su referencia a esto. La defensa le está planteando a usted lo que ya había anunciado respecto a la procedibilidad en cuanto al apercibimiento previo. He señalado a su judicatura de que la Fiscalía puso en conocimiento con los escritos en mención del año pasado. También le he solicitado a usted que nos diga respetuosamente, al momento de que usted dicte su fallo, por qué no es suficiente el pedido
que está realizando la Fiscalía a tenor de la literalidad de la resolución de la Sala. Porque así como la defensa presenta ante usted decisiones jurisdiccionales, también le puedo alcanzar a usted el recurso de nulidad 23-2020 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, resolución de fecha 21 de julio del año 2020, que en el numeral o en el fundamento 6.11 señala lo siguiente: no es de recibo el argumento del procesado que no fue notificado de la resolución que decreta el apercibimiento de ordenarse su detención en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, puesto que dicha resolución fue la que motivó su excarcelación y la que ordena las reglas de conducta que solamente cumplió de manera parcial. Por lo tanto, doy cuenta a usted de que la resolución que dicta la Sala es el apercibimiento y ordena que el requerimiento del Ministerio Público sea para que se revoque y se dicte la prisión preventiva. Otro de los aspectos que menciona la defensa, y que también ya lo he adelantado, es la resolución aclaratoria que modifica la resolución que la Sala impone las reglas de conducta. En ese orden le he señalado, señor magistrado, de que con un auto aclaratorio no se puede modificar una resolución 81. Si hubiera esa interpretación que postula la defensa, definitivamente estaríamos hablando de una conducta funcional grave por parte de quienes han emitido ese auto aclaratorio. Segundo, doy cuenta a usted, y como he mencionado, que en la resolución 104 del 14 de mayo del 2021, en el fundamento 15, en la página 16, usted da la interpretación a las reglas de conducta. En ese fundamento de su resolución 104, la de la página 16, usted señala: se debe recordar que la Sala Superior determinó que en el presente caso el peligro de obstaculización a la investigada era patente y en consecuencia se impuso a la investigada la obligación de abstenerse a contactar a los otros investigados o a los peritos. Es de que le deniegue el permiso de salida a la acusada Keiko Fujimori al extranjero. Porque usted está dando cuenta que lo que dispone la Sala como regla de conducta es la prohibición para coimputados, testigos y otros órganos de prueba. En ese orden, usted señala que esos otros órganos de prueba también son los peritos. Si aceptamos la tesis de la defensa errada de que la Sala solamente habría dispuesto la prohibición para comunicarse con falsos aportantes, ¿cómo es que calza un falso aportante que es testigo como un órgano de prueba perito? Decisión que además no fue impugnada por la defensa y debe fijar respetuosamente el criterio de la presente decisión. El auto aclaratorio fue a pedido de la defensa y respecto a la situación de personas determinadas. Y esa es la razón de la decisión respecto a las personas solicitadas. Ahora bien, la defensa señala que tanto el testigo Miguel Torres como Lourdes Flores Nano, también testigo, no tienen pertinencia con lo que la Sala habría ordenado bajo su lógica. Le quise dar cuenta de los folios de la acusación en la cual señalamos cuál es la pertinencia, pero sin embargo solamente voy a hacer mención que, por ejemplo, en el folio 2200 y el folio 2202 se señala de que los falsos aportantes, Eduardo Roberto Chico Sotelo y Flor Jocelyn Linares Villa, señalan de que no realizaron el aporte al partido político Fuerza Popular, sino que a quien entregaron el dinero fue a Miguel Ángel Torres Morales. Por lo tanto, señor magistrado, consideramos de que excluir del razonamiento de que no se puede comunicar con Miguel Ángel Torres Morales es incorrecto. De la misma manera, Lourdes Flores Nano, porque es testigo de que recibe dinero de parte de la empresa Odebrecht para las campañas electorales, que también ella está siendo procesada, pero que para el proceso penal ha sido ofrecida con la acusación. Otro punto más, señor magistrado. La defensa señala de que en estas reuniones o en estas comunicaciones no se puede determinar que están hablando de aspectos procesales, sino de aspectos políticos.
Sin embargo, lo que debo alegar a usted, señor magistrado, de que Keiko Fujimori pretende sustraerse de la justicia penal, pretende sustraerse del juicio oral y ampararse en el artículo 117 de la Constitución Política. Lo que busca Keiko Fujimori es que se le archive el proceso, que no sea juzgada. Miguel Torres Morales y Lourdes Flores Nanos están colaborando plenamente para que Keiko Fujimori no sea juzgada penalmente. Y a la vez configura peligro de fuga, como usted lo señaló en el fundamento 13, página 6 de la resolución 104. Más aún, cuando se tienen antecedentes en la justicia nacional. En las líneas de la página 340 del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señala lo siguiente: el presidente Alberto Fujimori viaja a Asia, desde donde anuncia su renuncia. Por lo tanto, lo que está buscando Keiko Fujimori es sustraerse a la acción de la justicia. Y estos testigos están colaborando con ella precisamente para que no sea juzgada. Concluyo. La abogada ha señalado de que acá se tiene que hacer un análisis de proporcionalidad. Y repito, el análisis de proporcionalidad, de idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicho, ya lo realizó la Sala Penal de Apelaciones, al establecer el peligro procesal, al establecer que al incumplimiento de la regla de conducta, Keiko Fujimori tiene que ser aprehendida e internada en un penal. Y eso es lo que la Fiscalía le está solicitando a usted en respeto a la justicia. Finalmente, doctora. Gracias, señor magistrado. Muy puntualmente, en verdad. En primer lugar, la resolución número 81, que revoca la prisión preventiva por reglas de conducta, no establece de manera automática la revocatoria, exige un apercibimiento. Y no solo eso, se entiende, porque no solamente el 287.3 así lo establece, sino porque, entre otras sentencias casatorias, la Corte Suprema ya lo ha establecido así, que el apercibimiento debe proceder ante el cumplimiento concreto, objetivo, de las reglas de conducta. Pero hay aquí algo adicional, señor magistrado. Los señores Miguel Ángel Torres y Lourdes Flores Nano no son testigos que tengan relación con los aportes a Fuerza Popular o a Fuerza 2011. Es algo muy puntual y por tanto a ellos no les alcanzan las reglas de conducta. La resolución que vuestro despacho emitió, señor magistrado, y a la que ha hecho mención el señor fiscal, es muy clara y se hace referencia solamente a imputados y peritos. No habla de testigos. Por tanto, no le alcanza la resolución 84 que emitió la Sala Penal Nacional en vía de aclaración a la regla de conducta número 4. El señor fiscal menciona además, señor juez, un recurso de nulidad donde no se exigiría el apercibimiento previo. Déjeme decirle, señor magistrado, que ese recurso de nulidad es dado o fue dado con el código viejo. Y hoy en día estamos con el nuevo código. Ese recurso de nulidad es propio de un código de 1939 y a la señora Fujimori se le procesa con el código del 2004 vigente progresivamente del 2016 vigente a nivel nacional desde la semana pasada en todo el país. Y eso lo sabe hasta cualquier estudiante de Derecho. Y además es una condición excepcional relacionada no al incumplimiento de cualquier regla de conducta, sino al no pago de una caución dentro de un plazo judicial establecido. Así que no se puede asimilar ese caso de un código de 1939 a un caso vigente al año 2021. Pero hay algo más, señor magistrado, que debe tenerse en consideración y que el fiscal me respondió ante una pregunta de usted. ¿Impugnó el Ministerio Público la resolución 84 de julio del año 2020 donde aclaró la regla de conducta número 4? No, en absoluto, no la cuestionó. Por el contrario, la hizo suya porque no la impugnó. Pero hay algo más grave, y con eso termino, señor magistrado, para luego cederle la palabra a la señora Fujimori. Hay algo muy puntual y sumamente grave que ha dicho el señor fiscal. Ha dicho que los señores Miguel Ángel Torres y la señora Lourdes Flores Nano estarían colaborando para que la señora Fujimori no sea juzgada.
que estarían colaborando para que se sustraiga la acción de la justicia y que estarían promoviendo el peligro de fuga. Señor magistrado, defender como voceros de la ciudadanía el respeto de los votos del ciudadano que demanda y denuncia frente a las irregularidades, ¿es acaso propiciar el peligro de fuga? No, lo que ellos están haciendo es hablar en nombre del país para que defiendan y se sientan seguros de que su voto tiene que ser respetado. No tienen absolutamente nada que ver. Por eso, No, es otra cosa, solicitamos Esto es otra cosa. nuevamente que se rechace la medida del Ministerio Público porque el fiscal no ha acreditado, ni siquiera con un mínimo de elementos de convicción, alguna circunstancia que ambos casos pudieran perturbar el correcto desarrollo de este proceso, como venimos en este caso colaborando a tal punto que en este momento está la señora Fusmare presente ante usted. Gracias. Muy bien. ¿Dónde está Cristina? Cristina. Para ver qué se resuelve. Señor magistrado, son los escritos que he hecho mención. Incluso los he acompañado también. Sí, solicité. Da la posibilidad, el código da la posibilidad de que por el fiscal o por el juzgador, yo le la pregunta es, si por el fiscal, usted dice que uso el conocimiento del despacho, ¿verdad? Sí, yo le pregunto, usted yo la... Nosotros, la Fiscalía ha acogido la interpretación de que la Sala ha dispuesto que la resolución que revoque es el apercibimiento. Y si usted está buscando la respuesta que si nosotros hemos cruzado alguna comunicación, nosotros hemos respetado la decisión de la Sala. Que se traiga esa comunicación que manifiesta que ha presentado al Ministerio Público con fecha 15 de mayo, 9 de julio, a ver qué es lo que se ha resuelto. Pero, mientras tanto, su patrocinada desea hacer uso de la palabra, doctor. Bien, entonces yo debo explicarle, señora Fujimori, si usted de manera libre y voluntaria, siempre le recuerdo que tiene usted derecho a guardar silencio. Pero si quiere, esta es una cuestión netamente técnica, entonces si quiere usted hacer uso de la palabra, no hay inconveniente, pero siempre le advierto que usted de manera libre y voluntaria lo está haciendo. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, hago uso de la palabra de manera libre y voluntaria. ¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Sí? Tengo que hablar un poquito más cerca. Ok. Primero, señor magistrado, quisiera agradecer que usted haya aceptado la solicitud de la defensa para que esta audiencia se lleve de manera presencial para hacer una mejor defensa frente a esta solicitud del Ministerio Público. Me encuentro aquí, como lo he hecho en reiteradas oportunidades, a pesar de que en algunas oportunidades consideré que fueron injustas las medidas que se tomó, pero me encuentro acá, señor magistrado, ratificando mi absoluto respeto al sistema de administración de justicia y vengo colaborando con ese sistema desde hace 21 años. He querido además venir personalmente, señor magistrado, para expresar mi absoluta discrepancia con la solicitud que ha hecho un miembro del Ministerio Público. Considero que es absolutamente arbitrario, desproporcionado e injusto se revoque esta comparecencia con restricciones de la que vengo cumpliendo escrupulosamente, señor magistrado. Como bien lo ha señalado la abogada y a usted le consta, en cada uno de los requisitos que se me ha solicitado he venido cumpliendo escrupulosamente. Cada vez que he salido de viaje, he hecho un informe correspondiente
mes a mes le he hecho llegar a su despacho cada una de las actividades que he venido haciendo. He sido tan escrupulosa, señor magistrado, al punto que en las entrevistas que he tenido a lo largo de esta campaña electoral, he preferido excusarme de no hacer referencia al proceso para no perturbarlo. Pero yendo al tema de fondo, que el día de hoy nos convoca, yo me pregunto, ¿el señor Miguel Ángel Torres es un testigo de aporte falso? La respuesta es no. La doctora Lourdes Flores Nano es un testigo de aporte falso en el caso de Fuerza Popular. La respuesta es no, señor magistrado. La presencia del doctor Miguel Ángel Torres es pública. Es más, yo pregunto a la doctora, ¿puedo comunicarme con él? Por supuesto, me dijo. No existe ninguna restricción con él. Si yo pensara, si la doctora pensara que tuviésemos alguna imposibilidad, doctor, créame que no lo haríamos. Seríamos escrupulosos como lo hemos venido haciendo. Pero al él no ser un testigo de aporte falso, no existe tal restricción. Y es por eso que él ha sido director académico de la Escuela Naranja. Me ha acompañado, y le consta a los periodistas que me han acompañado durante la campaña presidencial, que él ha estado a mi lado. Es más, en el viaje, en el debate en Arequipa, me acompañó. Lo he presentado en mis redes sociales abiertamente, señor magistrado. Pero acá la pregunta que yo me hago, ¿por qué hace esta solicitud? Señor Fujimori, por favor, no levantemos la voz. Sí le estoy escuchando, a pesar de la bulla que hay, o sea, sí se escucha. De acuerdo, señor magistrado. La pregunta que hay que hacernos es, ¿por qué hace esta solicitud? Y el momento en que lo hace el representante del Ministerio Público. Esta solicitud se presenta después que se hace una conferencia de prensa anunciando la presentación de más de 800 nulidades que tienen que ver no con este proceso de investigación. Doctora, perdón, señora Fujimori, eso no tiene nada que ver con el pedido. Yo le concedo el uso de la palabra, pero solo lo que tiene que ver estrictamente con el pedido. Si es el momento, no es el momento, yo entiendo que el fiscal ha comprendido de que se está infringiendo. Lo que lo haya motivado más allá, eso por favor no es materia de cuestionamiento. No, pero es que... Simplemente porque de acuerdo al requerimiento fiscal, revoque la comparecencia por restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva porque se había incumplido una de las reglas. Simplemente eso, por favor, porque acá no estamos viendo si es que, qué es lo que, si ha habido otra motivación, si usted lo entiende así, por favor. Sí, señor magistrado, lo que pasa es que en la réplica que ha hecho el representante del Ministerio Público ha hecho cuestión justamente al conteo de los votos, que tiene que ver con la decisión final que tendrá que tomar el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, nosotros consideramos... Eso es falso, señor magistrado, y por favor, Perdón, con respeto, perdón, que se exhorte a la acusada. Perdón. Por eso, se va a llegar a estas cosas, por favor, limítese usted al pedido, más allá de lo que haya podido expresar. En todo caso, si que se quería responder algo al respecto, lo ha tenido que hacer su abogada, sino simplemente sobre el pedido, por favor. Sí, Nada bueno, más. también ha hecho referencia mi abogada, mi defensa legal, sobre el momento en el que el señor fiscal ha hecho este pedido de revocatoria de comparecencia con restricciones. Yo, señor magistrado, me encuentro acá en estos momentos para ratificar, primero, que siempre voy a colaborar con la justicia. En segundo lugar, soy absolutamente inocente y por eso estoy acá, con la conciencia tranquila y confiando, por supuesto, como siempre, en el sistema de administración de justicia. Muchas gracias, señor magistrado. La vez que dije la prisión preventiva, no vino usted. Entonces no podía escucharla, como ahora sí lo estoy haciendo. Entonces no sabía lo que usted iba a decir.
Se presentó ya tarde cuando se había tomado una decisión. Bien, la... Señor magistrado, lo hemos acompañado también como anexos. Si usted me permite, lo ubico en el... Sino que quiero ubicar la resolución que se haya emitido en estos escritos que se han presentado. Justamente, si usted me permite, voy a consultar con el personal del despacho fiscal, si puede suspenderlo. 30 segundos, señor magistrado, si usted me permite. Señor magistrado, tomo 41, incidente 36. Por favor, si pudieran ubicarlos ahí, al parecer. Conducta, doctor. ¿Qué es lo que decretó la sala en su oportunidad? La sala, mediante resolución número 87, ha emitido su resolución de los escritos 3380-2020, 3964-2020, escritos presentados por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, las mismas que están dirigidas al juez de instancia. Estos escritos presentados y hay otros escritos también presentados por la defensa técnica, dése cuenta de los mismos una vez que el presente incidente sea remitido al órgano jurisdiccional correspondiente. ¿Cuándo regresó el expediente? A partir del 25 de agosto del 2020, doctor. No, el expediente cuando regresa al juzgado, de la sala al juzgado. ¿Recuerda usted? Sí, no recuerdo, doctor. Ya. Y se decretó por el despacho. Porque en ese momento los escritos están expedientes y no se ha dado cuenta en su oportunidad, doctor. Por eso, pero ¿cuándo ha regresado el expediente de la sala? Regresó el 27 de agosto del 2020, doctor. 27 de agosto del 2020. Sí, doctor. Ya, correcto. Gracias. Muy bien. Entonces se va a emitir la decisión judicial. 1. Parte dispositiva, desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado en audio y video, habiéndose escuchado al señor representante del Ministerio Público, así como a la señora representante, la defensa técnica de la señora Keiko Fujimori, y finalmente a la señora Keiko Fujimori, quien hace uso de su derecho a la última palabra. Teniéndose a la vista la resolución en el incidente 36 de este mismo expediente, así como los escritos que han sido
oralizados por el señor fiscal, que tiene en el cargo 3380 del 2020, del 15 de mayo de ese año, y 3964-2020 del 10 de julio del 2020. Asimismo como la resolución número 87 de 25 de agosto del 2020, estando al informe del especialista de audiencias también. Perdón, el especialista del despacho, la doctora Neri Ramírez Serván. 2. Parte considerativa, considerando primero. El señor representante del Ministerio Público solicita que, estando en el cumplimiento de la regla de conducta que obliga a no comunicarse con los testigos del proceso, es que solicito, conforme a la parte infin del fundamento 2 de la decisión de la resolución número 81, se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Que la superior sala, en el literal D, como regla de conducta, impuso la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros, o a través de cualquier forma o medio tecnológico, mientras no concluya el presente proceso. Segundo, la defensa técnica tiene dos pretensiones frente al requerimiento del Ministerio Público. Una primera, que se declare improcedente por la falta del requisito de procedibilidad, es decir, un apercibimiento previo, ya que no ha habido ni por el Ministerio Público ni por el despacho. Y así lo han señalado las casaciones 1412-2017 Lima y 119-2016 Ancash. Luego una pretensión de infutabilidad, toda vez de que considera que no hay peligro procesal, ya que cuando se ha citado, cuando se estableció esta regla de conducta, se requirió una aclaración a la superior sala penal, emitiéndose una resolución número 84 del 22 de julio del 2020, en la que entiende la defensa de que se había determinado que la prohibición era expresa respecto a que estos testigos no deben tener la calidad de falsos aportantes. Y ello se ha establecido, por ejemplo, con los testigos Kenji Fujimori, Sachi Fujimori y Susana Iguchi. Que Miguel Ángel Torres es vocero de campaña, que es de conocimiento público también, que se ha venido reuniendo en anteriores oportunidades. Bueno, manifiesta que sí sabía que era testigo. Y respecto a Lourdes Flores, en igual extremo, no es testigo de los supuestos aportes falsos, no es un aportante simulado. Luego se hace referencia
a que el peligro procesal no existe, que la proporcionalidad tampoco existe, no hay idoneidad, necesidad, ni proporcionalidad propiamente dicho. Debe haber un requerimiento concreto. Luego finalmente se hizo uso de su derecho a la última palabra, considera que es desproporcional que se revoque ya que viene cumpliendo escrupulosamente las reglas de conducta, se está dando cuenta de sus actividades y también hace referencia a que Miguel Torres no es testigo de algún aporte falso. Tercero, el Código Procesal Penal en el artículo 287, inciso 3, dispone sobre la comparecencia restringida si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. Cuarto, nos debemos remitir entonces a lo que ha resuelto la Superior Sala Penal cuando revoca la resolución emitida por este despacho, es decir, resolución número 81, fecha 30 de abril del 2020. En la decisión, en el numeral 2, se dice, puntos suspensivos, reformándola. Imponemos a la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci mandato de comparecencia restrictiva bajo las siguientes reglas de conducta. Y lo que se está reclamando ahora de parte del Ministerio Público es el inciso D, la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros, o a través de cualquier forma o medio tecnológico, mientras no concluya el presente proceso. Bien, el párrafo final de este mismo numeral expresamente se señala, se dispone reglas de conducta que deberá observar la investigada bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Previo requerimiento del Ministerio Público, reiteramos. Quinto, ha dado cuenta el señor fiscal que ha presentado con fecha 15 de mayo y 9 de julio del 2020 los escritos que tienen el cargo de ingreso del Centro de Distribución General 3964-2020. Pero previamente, el del 15 de mayo del 2020. Cargo de ingreso 3380-2020. Lo más resaltante de este escrito dice en el numeral quinto, página 2, así se tiene que la investigada Keiko Fujimori Gucci a través de Twitter, Keiko Fujimori, @Keiko Fujimori, se ha comunicado con Úrsula Leto Pereira, como se acredita de la captura de imagen siguiente. Hay captura de pantalla. En el sexto, siendo una de las obligaciones impuestas a la investigada Keiko Fujimori, que no se comunique con ningún testigo. El siguiente escrito, 3964-2020, presentado igualmente por el Ministerio Público,
Igualmente en el numeral quinto, en ese orden se verifica que la investigada Keiko Fujimori Uchi viene comunicándose con Marta Chávez Cosío por cuanto le ha dirigido la carta del 8 de julio del 2020 que aparece en la captura de imagen siguiente. La resolución número 87 de fecha 25 de agosto del 2020 emitida por la Superior Sala Penal dice, dado cuenta a los ingresos 3.380 2020 y 3.964 escritos presentados por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, las mismas que están dirigidos al juez de instancia. Y luego de otros escritos, ¿no?, presentados por la defensa técnica de Keiko Fujimori, otros también de la misma parte, por la Fiscalía Suprema, etcétera. Estando al informe que ha dado la doctora Neri Ramírez, y entiendo yo también desde la perspectiva de que este despacho, para la fecha que habría bajado el expediente, 27 de agosto del 2020, este despacho se encontraba recusado. Tal es así que, si no me falla la memoria, creo que en el mes de octubre, recién una de las recusaciones que se habían interpuesto en contra de mi persona, se estaba continuando con el trámite del proceso, con el séquito del proceso. Entonces habían pasado 2 meses de que no se habría resuelto nada al respecto. Entiendo yo por esa circunstancia de que este despacho se encontraba recusado. Pero de tal manera, lo cierto es de que no se ha puesto en conocimiento ni ha habido un requerimiento expreso. Sexto, fundamentos por los cuales debe desestimarse la medida, pero haciéndose el requerimiento que establece el artículo 287, inciso 3. Y estos son los siguientes. 6.1. El Código Procesal Penal, sin ningún tipo de distinción, establece que si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida. O sea, insoslayablemente tiene que haber un requerimiento. Tal es así de que la propia resolución, al final de este último párrafo del numeral 2, en la parte decisoria, concluye previo requerimiento del Ministerio Público. O sea, no solo debe entenderse esta circunstancia desde el punto de vista de que tiene que haber un requerimiento hacia el despacho, sino hacia el investigado, la procesada que ha incumplido una regla de conducta. (6.2) Se debe desestimar la circunstancia que señala la defensa desde el punto de vista de que la sala habría interpretado de que tendrían que ser falsos aportantes
y solo en contra de ellos existiría la prohibición, circunstancia con la cual no concuerda esta judicatura, porque si leemos de manera textual lo que ha dispuesto la sala, en primer lugar, la prohibición de comunicarse con coimputados, testigos u otros órganos de prueba, coimputados, testigos u órganos de prueba, con la resolución emitida por la Superior Sala el 22 de julio del 2020, de acuerdo a la solicitud de la defensa, dice: petición a la abogada de la defensa técnica aclarar el extremo de la regla de conducta impuesta a la procesada, el literal D, consistente en la prohibición de comunicarse. Alega que el presente proceso tiene calidad de testigo Kenji Fujimori, Sachi Fujimori, Susana Iguchi, siendo los dos primeros hermanos y la última madre de la referida. Fundamentos de la decisión. En el fundamento tercero, una de las reglas impuestas, la parte pertinente por cierto, una de las reglas impuestas a la referida investigada fue la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros o a través de cualquier forma o medio tecnológico, etc. Esta regla de conducta procesal, conforme se desprende del numeral 4.4.7, 2 IES de la resolución número 81, se dictó teniéndose en consideración el peligro de obstaculización de la investigación alegado por el Ministerio Público, que se resume en que la indicada investigada habría instigado a sus abogados para que mediante amenaza impiden o obstaculicen que las personas que serían falsos aportantes de las campañas políticas de la investigada Keiko Sofía Fujimori Iguchi presten testimonio en el proceso o que se les induzca a prestar falso testimonio. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes y las disposiciones fiscales adjuntadas al escrito de la defensa, los testigos Kenji Fujimori, Sachi Fujimori y Susana Iguchi no tienen la calidad de falsos aportantes, por tanto no se justifica que la prohibición impuesta al investigar literal de la parte decisoria de la resolución número 81 los incluya a estos. Además, tales testigos resultan ser parientes entre el primer y segundo grado de afinidad de la precitada investigación, quienes ni siquiera tienen el deber de declarar en el presente proceso en observancia de las garantías. Asimismo, los coinvestigados Marvito y Juliana Loza tampoco tendrían la calidad de falsos aportantes, según la propia hipótesis del Ministerio Público, por lo que la prohibición de la comunicación impuesta a la principal investigada no tiene por qué incluirlos a ellos. Vemos de que esta diferenciación se hizo por la familiaridad y por el vínculo profesional que existía con su defensa técnica. Y no únicamente como entiende la defensa, porque eran únicamente aportantes falsos. Y aquí es genérica la regla y solo se excluyó a estas personas por el vínculo profesional, reitero, y por el vínculo de familiaridad, primer y segundo grado. Entonces este despacho no puede hacer ningún tipo de distinción al respecto. Se le había preguntado a la defensa que si tenía conocimiento de los que eran testigos de estas personas.
se ha manifestado que sí. Entonces, desde ese punto de vista, y para esta judicatura no existiendo alguna salvedad que se haya hecho sobre este extremo, porque es genérica esta cláusula de coimputados, testigos u otros órganos de prueba, es que debe desestimarse ese argumento. Ya las cuestiones de proporcionalidad, desde sus diferentes aristas, idoneidad, necesidad o proporcionalidad propiamente dicho, eso tampoco puede ser de recibo. Toda vez de que este despacho considera de que esto ya ha sido materia de análisis tanto en la resolución de prisión preventiva, que fue revocada, y donde obviamente se ha dictado comparecencia restrictiva, es porque se cumplen todos los presupuestos de esta medida, y tal es así, o sea, todos los presupuestos, inclusive la prisión preventiva, tal es así de que, como en el caso que nos ocupa, si es que no se cumplen las reglas de conducta, tendría que revocarse la medida, como lo establece no solo la ley, sino también la superior sala penal. Por consiguiente, teniendo conocimiento de que estas personas son testigos, y lo que argumenta la señora abogada doctora Loza es de que era de público conocimiento de que se venían reuniendo con anterioridad, esto no significa de que el Ministerio Público haya tenido conocimiento, porque no hemos visto esta circunstancia de los escritos, ha sido por otras personas. Por lo menos no es lo que se haya señalado al despacho, pero sí que si sabía que eran testigos de estas personas, entonces no debía haberse comunicado, más allá de la relación política, que este despacho no va a entrar a dilucidar en lo absoluto. Pero si tenían conocimiento de que son testigos, no debía haberse comunicado. Por lo tanto, lo que va a hacer este despacho es, como lo dispone el artículo 287, hacer este requerimiento previo. Y siempre este despacho lo ha hecho así. Bueno, acá se ha convocado ya a audiencia, no ha sido mi persona quien ha convocado para esta audiencia. En otros casos, cuando me han hecho algún tipo de ese requerimiento, y si se verifica, se ha requerido a algún investigado ante el incumplimiento de una regla de conducta. Y si hay una persistencia, es donde recién se convoca para audiencia. No es que tampoco se tenga que convocar a una primera audiencia para hacer el requerimiento y a otra segunda audiencia para ejecutar ese apercibimiento. No, este despacho no entiende así el Código Procesal Penal en el artículo que hemos dado cuenta, en el artículo 287.3, sino luego de verificar por el despacho, se cita del incumplimiento, se cita para audiencia. Por lo que, habiéndose infligido, se emitirá la consecuencia correspondiente. Obviamente desestimando, como reiteramos, el Ministerio Público por no haber existido este apercibimiento. Por los fundamentos expuestos, 3, parte resolutiva. Primero, se declara infundado el requerimiento del Ministerio Público de efecto de que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Segundo, requiero a la señora Keiko Fujimori Iguchi
el cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas impuestas mediante resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el auto de vista número 81 de fecha 30 de abril del 2020, ya que de no hacerlo, se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público. Tercero, ordeno que la parte resolutiva de esta decisión sea transcrita en el módulo de decisiones judiciales, tal como lo ha dispuesto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, labor que encomendamos a la doctora Román, todo ello en el día y bajo responsabilidad. Tómese razón y hágase saber. Señor fiscal. Interponemos recurso de apelación, se fundamentará en el plazo de ley. La defensa. Estamos conforme con el extremo que declara infundada la revocatoria, no obstante, manifestamos disconformidad respecto al apercibimiento que se le impone a mi patrocinada respecto a la comunicación de los señores, lo cual impugnaremos en el momento de oportunidad. Bueno, apelamos en este momento y vamos a fundamentar en la oportunidad correspondiente. Apelará del numeral 2. Solo del extremo exacto del apercibimiento. Correcto. Por interpuesto los recursos de apelación se sustentarán dentro del plazo de ley bajo apercibimiento de ser declarado improcedentes. Concluye esta audiencia siendo las 17 horas con 13 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Solicitamos copia del vídeo, por favor. Doctora